Buenas tardes, muchas gracias por invitarme a compartir algunas ideas. Respecto a esta pregunta, ¿cómo puedo retrasar la progresión de la enfermedad renal crónica en personas con diabetes? Y la pregunta es muy interesante y muy actualizada porque nosotros al año 2019 teníamos en el mundo 463 millones de personas viviendo con diabetes y se estima un crecimiento de un 51% para el año 2045, en que tendremos en el mundo aproximadamente 700 millones de pacientes viviendo con diabetes. Y el año 2019, la Organización Mundial de la Salud informó más de 4 millones de fallecimientos por diabetes y sus complicaciones. Complicaciones dentro de las cuales está la enfermedad renal crónica y la enfermedad renal crónica terminal o en diálisis, como la conocemos. Y la diabetes es un punto importante dentro de la enfermedad renal crónica, puesto que representa más del 40% de las causas de ingreso a nuestros programas de hemodiálisis en Chile. En Chile existen más de 23.000 pacientes en hemodiálisis y un 40.5% de esos pacientes ingresan por causa de diabetes. Y no es solamente importante en cuanto a la parte de salud, sino que también al gasto en salud. Los pacientes en hemodiálisis ocupan aproximadamente el 23% del presupuesto destinado a las patologías. Y ahí la importancia de prevenir la progresión de la enfermedad renal. Y esta ecuación que nosotros hacemos generalmente de diabetes más enfermedad renal crónica es un paciente que ingresa a diálisis, desgraciadamente no es así tan simple, puesto que los pacientes con diabetes y enfermedad renal habitualmente también son pacientes hipertensos y tienen enfermedad cardiovascular aterosclerótica, y lo cual condiciona un aumento en la mortalidad cardiovascular de este tipo de pacientes. Nosotros sabemos que la diabetes es la principal causa de enfermedad renal crónica terminal en el mundo. Uno de cada 4 pacientes diabéticos que tiene algún grado de enfermedad renal. Y cuando nosotros observamos pacientes diabéticos a 20 años, el 35% de estos pacientes tiene o una reducción de la velocidad de filtración glomerular o una albuminuria significativa. Y son las complicaciones cardiovasculares de la enfermedad renal y de la diabetes las causantes de importante mortalidad en este grupo. El manejo actual de la enfermedad renal se basa en 3 pilares fundamentales: en el control glicémico, en el control de la presión arterial y en el control de los líquidos. Y si nosotros nos preguntaran qué tareas nosotros podemos hacer para enlentecer la progresión de la enfermedad renal en el paciente diabético, debiéramos decir que debiéramos basar este manejo en el control glicémico, el control de la presión arterial, el control de la albuminuria o reducción de la proteinuria y el control de las lipidemias junto a la suspensión del hábito tabáquico. Vamos a referirnos a algunos de estos puntos. Respecto del control glicémico, posiblemente a partir del estudio ADVANCE, en que nosotros observamos una reducción en la nueva aparición o en el empeoramiento de nefropatía, circunscrito fundamentalmente a lo que tenía relación con albuminuria. En este estudio se demostraba cierta reducción en este punto. Sin embargo, cuando se metaanalizan distintos estudios destinados al control intensivo glicémico, nosotros, si bien observamos reducciones en la microalbuminuria y reducción de la progresión a proteinuria, no se observa un beneficio significativo en cuanto a la duplicación de creatinina, enfermedad renal crónica terminal y muerte por causa renal. Pero cuando le asociamos un control intensivo, no solamente de la glicemia, sino de la hipertensión arterial, sí logramos observar cierto beneficio en una reducción de la llegada a enfermedad renal crónica terminal. Por lo tanto, probablemente el control intensivo por sí solo no basta, pero en conjunto con la hipertensión arterial sí puede tener un efecto beneficioso para nuestros pacientes. Y esto ya lo vino a mostrar el estudio UCA-PDS, que nos decía que el control estricto de la presión arterial fue más efectivo que el control estricto de la glicemia en disminuir la incidencia de complicaciones microvasculares y macrovasculares en los pacientes con diabetes. Y si nosotros vemos a un grupo específico de diabéticos, que son los pacientes diabéticos tipo 1, y en estos pacientes observamos el efecto de comenzar una terapia antihipertensiva
fundamentalmente basada en bloqueo del sistema renina-angiotensina, nosotros podemos observar en estos pacientes que la pendiente en la cual viene disminuyendo la velocidad de filtración glomerular se va aplanando, lo cual traduce una progresión más lenta de la enfermedad renal. Y para nadie es un misterio hoy en día que disminuir la presión arterial de los pacientes con diabetes tiene beneficio. Tiene beneficio en reducción de accidentes cerebrovasculares, en reducción de eventos cardiovasculares mayores y en reducción significativa de mortalidad global. Nosotros tenemos bastantes guías y desgraciadamente muchas guías, muchos consensos y todavía no tenemos un solo número para esta condición de diabetes con enfermedad renal crónica. Si uno pudiera recomendar un número en general, nosotros diríamos que para todos los pacientes con diabetes y enfermedad renal debiéramos obligatoriamente tener bajo 140-90 milímetros de mercurio, y en algunos casos en que ya están albuminúricos, proteinúricos, o son pacientes de alto riesgo cardiovascular, incluso algunas guías recomiendan cifras tensionales bastante menores como 130-80 milímetros de mercurio. En lo que parece haber sido más un consenso es en cuanto a qué medicamento nosotros debiéramos incluir en el esquema terapéutico de la presión arterial en los pacientes con diabetes. Y deben incluir, idealmente, bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona a través de un inhibidor de enzima convertidora o de un antagonista del receptor de angiotensina. Y esto lo viene demostrando el estudio IRM, el estudio IDNT y el estudio RINAL, como el que está en la lámina. Es un estudio realizado con bloqueo de receptor de angiotensina en pacientes con diabetes mellitus 2 y macroalbuminuria. Y en estos tipos de pacientes, el uso de los sartán es capaz de reducir el endpoint primario del tiempo a la duplicación de creatinina, la enfermedad renal crónica terminal o la muerte. Pero pese a que los pacientes se ven beneficiados de una manera significativa, existe aún un porcentaje extremadamente alto de pacientes que sigue presentando riesgo de progresar y de presentar eventos renales pese al control y pese al control de la presión arterial con un antagonista receptor de angiotensina. Por lo tanto, nosotros debiéramos preguntar el control glicémico, más el control de la presión arterial con un bloqueo del sistema renina-angiotensina. Tenemos algo más que ofrecerle hoy en día a nuestros pacientes, y a partir del año 2015 aparece en escena una nueva familia de fármacos, que son los inhibidores de SGLT2. Los inhibidores de SGLT2 reducen la reabsorción de sodio y glucosa en el túbulo proximal, conduciendo a un aumento de la excreción urinaria de glucosa, natriuresis y diuresis osmótica. Y los beneficios renales de los inhibidores de SGLT2 empezaron a aparecer o empezaron a dar luces en los estudios de outcome cardiovasculares. Y es así como en el estudio EMPA-RE, realizado con empaglifosina, la empaglifosina era capaz de reducir eventos cardiovasculares mayores, muerte cardiovascular, hospitalización por insuficiencia cardíaca, pero también tenía un beneficio renal. De hecho, había una reducción de un 46% de este endpoint compuesto renal que consistía en duplicación de creatinina, reducción de la velocidad de filtración glomerular bajo 45 ml en minuto, necesidad de terapia sustitutiva renal o muerte renal. Lo mismo se observó en el estudio CANVAS con canaglifosina, en el cual se observaba una reducción de eventos cardiovasculares mayores, de hospitalización por insuficiencia cardíaca, y se observaba una mejoría en el outcome renal, una reducción de un 40%, de también un endpoint compuesto que consistía en reducción mayor al 40% de la velocidad de filtración glomerular, necesidad de terapia sustitutiva o muerte renal. En el estudio CANVAS también se observó un 27% de reducción de albuminuria, hecho que se ha observado transversalmente con esta familia de fármacos. En el estudio que incluyó mayor población, el estudio DECLARE, más de 17.000 pacientes, bien, no se observó un beneficio en reducción de eventos cardiovasculares mayores y muerte cardiovascular. Sí se observó un beneficio significativo de la reducción de hospitalización por insuficiencia cardíaca, y también se observa una reducción de un 47% en este endpoint renal compuesto. En este estudio consistía en una reducción mayor a un 40% de la tasa de velocidad de filtración glomerular, enfermedad renal terminal o muerte. Entonces, si nosotros
observamos estos estudios de outcomes cardiovasculares, en donde fueron incluidos más de 34.000 pacientes, estamos claros que no fueron dirigidos para evaluar nefroprotección, pero sí nos sirvieron para ir evaluando seguridad renal. En todos ellos se observó un grado de protección renal y por supuesto que se observó protección cardiovascular. Hay que considerar que un 30% de los pacientes incluidos en estos estudios tenían nefropatía diabética, velocidad de filtración glomerular reducida o albuminuria más de 300 miligramos por gramo. Se observó un menor riesgo de injuria renal aguda en estos pacientes. Se observó también un mayor riesgo de cetoacidosis diabética, si bien fueron muy pocos los casos reportados. Interesante, cabe mencionar que en estos estudios, en estos 34.000 pacientes, si bien se observa un mayor riesgo de infección genital, no se observó un aumento del riesgo de infecciones de tracto urinario. El primero de los estudios con inhibidores de SGLT2 que pone como endpoint primario renal es el estudio CREDENCE. El estudio CREDENCE es realizado con canaglifosina en más de 4.400 pacientes con diabetes y albuminuria más de 300 miligramos por gramo. Este estudio tiene pacientes en promedio de 62 años con velocidad de filtración glomerular bajo 60 ml y con albuminuria, creatininuria en relación más de 900 miligramos por gramo. Todos sometidos a bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona por cuatro semanas, luego aleatorizados a canaglifosina y placebo. Y en este estudio, el outcome primario, que consistía en duplicación de creatinina, enfermedad renal crónica terminal y muerte por causa cardiovascular o renal, fue reducido en un 30%, con un NNT de 21 pacientes. Y si nosotros nos enfocamos específicamente en el outcome de enfermedad renal crónica terminal que requiere diálisis, este fue reducido en un 32% con un NNT de 42. Y este estudio no mostró un aumento del riesgo de amputaciones y fracturas que sí había aparecido en el estudio CANVAS anteriormente mencionado. Cuando estos 4 estudios mencionados se incluyen en un metaanálisis, podemos observar que los pacientes de menor riesgo de progresión de enfermedad renal están en el estudio DECLARE, el estudio que incluyó pacientes con velocidad de filtración glomerular sobre 60 ml minuto, y la mayoría de sus pacientes normal únicos, y en el extremo del riesgo de progresión renal están los pacientes incluidos en el estudio CREDENCE, donde son pacientes con entre 30 y 90 ml minuto, la mayoría de los pacientes están bajo 60 ml minuto y todos tienen relación albuminuria y creatininuria sobre 300 miligramos por gramo. Y pese a esta dispersión, a estas diferencias que hay entre los pacientes sometidos a estos distintos estudios, en este metaanálisis podemos observar que cualquiera sea el punto evaluado, necesidad de diálisis, trasplante, muerte por enfermedad renal terminal, reducción significativa de la velocidad de filtración glomerular, injuria renal aguda, sea cual fuera el outcome estudiado, se observó un beneficio significativo con el uso de inhibidores de SGLT2. Y esto tiene repercusiones en nuestras guías de práctica clínica. Probablemente la que más nos causó resonancia y recordamos hasta el día son las recomendaciones del 2019 de la ADA, en que a nosotros nos dice que utilicemos un inhibidor de SGLT2 en pacientes con velocidad de filtración glomerular sobre 30 ml minuto y sobre todo en aquellos pacientes que tengan una relación albuminuria-creatininuria sobre 300 miligramos por gramo para reducción de la progresión de enfermedad renal y de eventos cardiovasculares. Y si bien nuestras guías GES de diabetes mellitus tienen dentro de la guía recomendaciones para el uso de inhibidores de SGLT2, desgraciadamente hasta hoy día estos fármacos no están incluidos en nuestras canastas de prestaciones. El año 2020 nos trajo no solamente coronavirus, sino que nos trajo también algunas novedades desde el punto de vista de disminución de progresión de enfermedad renal y mejoras en el manejo de nuestros pacientes. Probablemente uno de los estudios con mayor resonancia fue la publicación del estudio DAPA-CKD. El estudio DAPA-CKD incluyó más de 4.300 pacientes con enfermedad renal, con o sin diabetes. De hecho, un 30% de los pacientes no eran diabéticos y en su mayoría, casi totalidad, sometidos a bloqueo del sistema renina-angiotensina con dieta o ARA2.
Incluyó pacientes con velocidad de filtración glomerular un poco más baja que los anteriores, de 25 a 75 ml minuto. De hecho, el promedio estaba en 43 ml minuto, y con albuminuria similar a lo observado en los pacientes incluidos en el estudio CRIDENS, con más de 900 miligramos por gramo. El estudio de APACKD tenía un endpoint primario que consistía en una reducción de la velocidad de filtración glomerular mayor a un 50%, enfermedad renal crónica terminal que requiriera terapia sustitutiva por más de 28 días o trasplante, muerte renal y muerte cardiovascular. Y se consideró un endpoint primario que englobaba todos los factores mencionados y un endpoint específico renal que solamente dejaba fuera la muerte cardiovascular. ¿Y qué es lo que se observa en este estudio? Si uno observa el endpoint cardiorrenal, se observa una reducción de un 39% en el riesgo de presentar este endpoint. Y si nosotros sacamos la mortalidad cardiovascular y nos quedamos solamente con el endpoint renal compuesto específico, se observa una reducción de un 44% en este endpoint. Cabe señalar que esta curva, esta pendiente de la caída de la velocidad de filtración glomerular observada en este estudio, es muy similar a la observada en todos los estudios con inhibidores de SGLT2 realizados anteriormente, en que inicialmente se observa una caída de la velocidad de filtración glomerular de alrededor de 4 o 5 ml minutos, pero de ahí en adelante la pendiente a la que va reduciéndose en el tiempo la velocidad de filtración glomerular es mucho menor a la pendiente experimentada por los pacientes que son aleatorizados a placebo, lo cual traduce una menor velocidad de progresión de enfermedad renal. Cuando escuchamos de CRIDENS y de APACKD, de inmediato nos aparecen similitudes en estos dos estudios. Como les decía hace unos minutos, en el estudio CRIDENS, este endpoint cardiorrenal fue reducido en un 30%, y este endpoint cardiorrenal en el estudio de APACKD fue reducido en un 39%, con la salvedad que en el estudio de APACKD están incluidos pacientes con diabetes como pacientes no diabéticos. Está en curso el estudio en PAKidney, probablemente este estudio va a culminar el próximo año, estudio que más o menos pretende reclutar alrededor de 5.000 pacientes también con enfermedad renal, con y sin diabetes, en tratamiento con inhibidores de enzima convertidora y antagonistas del receptor de angiotensina. En este estudio están incluidos pacientes con tasa de velocidad de filtración glomerular aún más bajo, albuminúricos y proteinúricos, y con un endpoint primario renal similar al anterior. En este estudio se busca una reducción de velocidad de filtración glomerular mayor a 40 ml minuto, enfermedad renal terminal y muerte por causa renal o cardiovascular. La segunda novedad importante que nos trae el año 2020 es la aparición de las guías KDIGO del 2020, que tienen relación con el manejo de diabetes en pacientes con enfermedad renal crónica. Y hay tres cosas importantes que nos dicen esta guía. Una, que el control glicémico idealmente esté basado en una combinación de metformina e inhibidores de SGLT2 cuando la velocidad de filtración glomerular esté sobre 30 ml minuto, que la inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona está recomendada para pacientes con albuminuria e hipertensión, y que el uso de aspirina, de antiagregantes plaquetarios, está plenamente indicado en prevención secundaria en pacientes con diabetes y enfermedad cardiovascular establecida. Y esta combinación de usar bloqueo del sistema renina-angiotensina y usar un inhibidor de SGLT2 tiene base, tiene sustento en lo que sucede en nuestros pacientes con diabetes, en los cuales existe una alteración hemodinámica intraglomerular que conlleva una vasoconstricción de la arteriola eferente y una vasodilatación de la arteriola aferente. Cuando nosotros usamos un bloqueo del sistema renina-angiotensina, vamos a tener una vasodilatación de la arteriola eferente. Y cuando usamos un inhibidor de SGLT2, vamos a tener una vasoconstricción de la arteriola aferente. La suma de estos dos efectos nos va a llevar a una reducción de la presión intraglomerular, que es uno de los ejes del daño renal, del daño glomerular que sucede en los pacientes portadores de diabetes. En primera línea están los cambios en los estilos de vida, ¿cierto? Actividad física, aspectos nutricionales, baja de peso,
Y en primera línea farmacológica está el uso de metformina con inhibidores de SGLT2. De la metformina sí cabe destacar que en los pacientes con bajos 45 ml minutos hay que reducir su dosis y esta debe ser discontinuada en los pacientes que tienen bajo 30 ml minutos o que están sometidos a diálisis. Y desde el punto de vista de los inhibidores de SGLT2, se recomienda no iniciarlo en los pacientes que tienen bajo 30 ml minutos y descontinuarlo en los pacientes que están sometidos a diálisis. De parte del control glicémico, de la presión arterial, del uso de los inhibidores de SGLT2 con sus beneficios cardiovasculares y renales, ¿existe algún otro fármaco o alguna otra estrategia que nosotros podamos usar? Sí existen algunas. Nosotros teníamos bastantes esperanzas en lo que iba a mostrar el estudio LEADER, el estudio con liraglutida en outcomes renales, y si bien en sus resultados nos informan una reducción significativa del outcome renal compuesto, si uno mira cada uno de los componentes de este outcome renal, se da cuenta que, si bien es cierto, tiene una reducción significativa en la nueva aparición de pacientes con macroalbuminuria, en los pacientes, en los componentes como duplicación de creatinina, inicio de terapia sustitutiva renal o muerte de enfermedad renal, este beneficio no fue significativo. No obstante lo anterior, hoy tenemos resultados de algunos estudios con GLP-1, el estudio AWARD, el estudio SUSTAIN, el estudio REWIND, en que nos muestran una reducción de albuminuria, pero también en algunos de estos nos muestran esta caída, esta reducción en la pendiente a la cual va disminuyendo la velocidad de filtración glomerular, lo que pudiera traer cierto beneficio en cuanto a reducción de la velocidad de progresión de la enfermedad renal en el paciente con diabetes. Y el último de los estudios aparecidos a fines del año pasado fue el estudio FIDELIO, el estudio realizado con finerenona. La finerenona es un nuevo antagonista del receptor de mineralocorticoide no esteroidal selectivo que inhibe inflamación y fibrosis y protege contra la disfunción renal y cardiovascular progresiva en modelos preclínicos. Y en el estudio ARC-DN, hecho en pacientes con enfermedad renal y diabetes tipo 2, este fármaco mejoró la albuminuria independiente de los cambios observados en la presión arterial. El diseño del estudio Fidelio es pacientes en un estudio multicéntrico, más de 5.700 pacientes con velocidad de filtración glomerular mayor a 25 y menor a 75 ml minuto, microalbuminúricos mayor de 30 y con menos de 5.000 miligramos por gramo, aleatorizados a finerenona y placebo. Todos los pacientes tenían que estar con inhibidor de enzima convertidora o antagonista receptor de angiotensina, pero no ambos. Y el outcome primario renal era un compuesto de reducción de velocidad de filtración glomerular superior a 40% desde la basal, o una velocidad de filtración glomerular bajo 15 ml minuto o enfermedad renal crónica terminal. Y en este estudio se observó en el outcome compuesto primario una reducción significativa de un 17.8% versus un 21.1%, un 18% de reducción en el riesgo de presentar el outcome primario, y el outcome secundario de muerte por causa cardiovascular u hospitalización por cualquier causa, se observó una reducción de un 14%. Hoy día el manejo del paciente portador de diabetes, hipertensión y enfermedad renal crónica tiene el paciente está en la punta de esta pirámide y cada vez ha ido agrandando más su base. Hoy día el paciente con diabetes, hipertensión y enfermedad renal crónica es manejado por cardiólogos, por nefrólogos, por diabetólogos, por internistas, pero en la base de la atención de este tipo de pacientes están los médicos de atención primaria en salud. Y esto tiene una explicación, porque si uno mira dónde se atienden nuestros pacientes, el 6% de las prestaciones de un paciente con diabetes se realiza en un hospital y el 94% de las atenciones de nuestros pacientes diabéticos se realiza en centros de salud de la atención primaria. Por lo tanto, y para llevar a casa algunos mensajes, la nefropatía diabética es una complicación microvascular frecuente de la diabetes mellitus. La piedra angular del manejo está en la detección temprana a través del cálculo de la velocidad de filtración glomerular y de la albuminuria.
El bloqueo del sistema renina-angiotensina más los inhibidores de SGLT2 y probablemente los análogos GLP1 y los antagonistas receptor de mineralocorticoides constituyen una asociación favorable para la reducción de la progresión de la enfermedad renal en los pacientes con diabetes. Muchas gracias.